Espíritu Santo de Dios, gracias te damos, Señor. Y la palabra del Señor dijo, y Él dijo, por vuestra boca, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allí y se pasará, y nada os será imposible. Hoy tenemos una convicción muy fuerte y es la convicción, mi fe. Esa fe inquebrantable que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y no en un predicador, no en Miss Katy, no. Es la palabra de Dios. Allí es donde tiene que estar nuestro fundamento. Nuestra fe arraigada tiene que estar en la palabra. Y ningún viento de doctrina nos puede mover, porque estamos sedimentados en la palabra de Dios. Por eso tenemos el placer en este día tan maravilloso de tener a un predicador, a un pastor hermoso de la casa, nuestro pastor David Reyes. Pastor, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dele fuertes aplausos al Señor y salude a alguien que esté cerca a usted. Dele una palabra de bendición en este momento al esposito, a la esposita, si están ahí juntos, o algún papito, mamita de nuestros hijos, algún compañerito. Le damos gracias al Señor por esta semana. Es una semana poderosa. Porque espiritualmente pasan cosas de refuerzo, pienso yo, que hace Dios, que imparte Dios a nuestras familias, a nuestros hijos. Y en la medida que ellos estén estables y que ellos estén sanos, de seguro nosotros nos sentimos bien, ¿cierto? Pero creo que primeramente tiene que impartir el Espíritu Santo en nosotros como padres, para nosotros poder impartirle a nuestros hijos. Es un principio apenas natural, es un principio real, y pues yo creo que los papás tenemos que aprovechar esta semana y aprovecharla con profundidad. Sé que acá hay hermanos de la congregación nuestra y hemos estado tratando justamente en este último mes, estos últimos 2 meses, el tema acerca de la justicia y la coordinación del colegio para la parte cristiana ha sentido de tener ese tema aquí en la Semana del Espíritu. Así que para muchos de la congregación será repaso, y para los que no lo han escuchado será de seguro un tema nuevo. Lo que sí sé es que la palabra de Dios, uno puede repetir el mismo versículo cualquier cantidad de veces, y cualquier cantidad de veces Dios nos habla cosas distintas. Simplemente se trata de tener la apertura de corazón, y el Espíritu Santo de Dios lo hace. Amén. Le pido a todos que cerremos los ojos y entreguemos este momento una vez más en las manos del Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres el Dios bueno y poderoso, eres el Dios grande y maravilloso, Señor. Y tú sabes cada necesidad que tiene cada persona que está en este lugar, porque tú nos conoces, Señor. Y yo sé que tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas de manera directa, de acuerdo a nuestra necesidad. Pido, Dios, que toda preocupación, toda angustia ahora se disipe, para que podamos disfrutar este momento en ti, y que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, para que nosotros podamos, Señor, sentir la paz que solamente puedes darla tú, Jesús. El mundo no la puede dar, porque el mundo no la conoce. Señor, y que nosotros podamos salir de esta reunión consolados, que podamos salir edificados, corregidos en ti, y que, Padre bendito, haya crecimiento en nuestras vidas. Te doy gracias por la oportunidad de compartir tu preciosa palabra, y pido que la unción de tu Espíritu se derrame sobre nosotros en esta hora, para que no sea palabra de hombres, sino que sea tu palabra bendiciendo nuestro ser. Por eso me oculto detrás de ti, oh Jesús, para que hables a mi vida y yo compartirla con mis hermanos. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Puede sentarse. El texto base que hemos utilizado para hablar de la justicia, porque
La justicia es quizás uno de los temas que marca, que sella la vida de una persona que ama a Dios, que tiene a Cristo en su corazón. En una de las prédicas en la congregación hablábamos acerca de que la justicia va de la mano con la santidad, o lo digo de mejor manera, la justicia es una de las manifestaciones de la santidad. No puede una persona decir que es santo en Dios si no tiene frutos de justicia. Por eso es que la Biblia le llama a la gente de santidad, le llama justos, ¿sí? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ese justo es alguien practicante de justicia. Pero es muy importante nosotros conocer el fondo bíblico para poder encontrar con seguridad que Dios es la fuente de justicia, así como Dios es la fuente de santidad. Y dije que la justicia es una manifestación de la vida de santidad. Pues por supuesto que nuestro Dios es la fuente y que a Él tenemos que recurrir cuando nosotros somos vulnerados de una u otra manera, cuando nosotros necesitamos la manifestación de Él. Es importante, preponderante, primero ir a Dios antes que a cualquier otra cosa u otra persona. El apóstol Pedro, que es un escritor y recomiendo mucho leer las cartas de Pedro, porque es un hombre o su vida refleja exactamente la vida de una persona que algún momento estuvo muy lejos de Dios, que necesitó un proceso en Dios y que luego ese proceso da un testimonio de transformación. Pedro es un testimonio fehaciente, porque Pedro, a diferencia por ejemplo de Pablo, del apóstol Pablo, no convivió con el Señor Jesús. Pedro sí convivió casi todo el ministerio de Jesús en la tierra, y hay una diferencia tan tremenda y profunda entre el Pedro que andaba con Jesús al Pedro que escribe estas cartas con madurez, con profundidad, con total sobriedad y tan asertivo en lo que Dios tiene para su iglesia, tiene para el hombre. Y él habla acerca de las características del cristiano, de tener una conciencia sana, y que el bien hay que hacerlo sin importar a qué persona, que debe ser una característica de toda persona cristiana. Pero él dice una verdad, que cuando nosotros practicamos acciones de bondad, en algún momento alguien nos puede dar una contra de maldad, porque yo estoy haciendo bondad. Suena extraño, pero es real. A veces usted voy a dar un simple ejemplo, cederle el paso a una persona, a los que tienen carro, en un semáforo, una intersección, qué sé yo. Siga usted, y 2 calles más adelante, por alguna razón usted quedó adelante de esa persona, y esa persona viene con agresividad y le cierra el paso a usted. Y usted dice, qué injusto es, porque acabo de darle el paso allá y ahora aquí me está agrediendo. Eso que acabo de decir, que es una cosa trivial y sencilla, póngale el tinte que quiera. Puede ser un favor, puede ser un asunto con el esposo o la esposa, puede ser un asunto con un familiar, laboral, inclusive hasta legal. Y allí la conciencia del cristiano tiene que manifestarse como fruto de que el Espíritu Santo está en él, para nunca dejar de hacer el bien. Pero un riesgo de hacer el bien es que vamos a tener persecuciones por practicar justicia. Por eso él dice en 1 de Pedro 3:14, en la parte A del versículo, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si alguna cosa padecéis por causa de una vida en santidad en Dios, somos bienaventurados. Ahora, el concepto de la justicia es un concepto a veces subjetivo, es a veces un concepto personal, a veces tiene unas interpretaciones y posturas
que vienen de unos conceptos que no son exactamente los de Dios, sino que son nuestros conceptos. Por ejemplo, un pensamiento de justicia es la ley del talión, que estaba en la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. En nuestro tiempo es el que me la hace, me la paga. Y parece que hubiese un equilibrio porque me hicieron daño, pero yo me la cobré y entonces equiparamos, hubo como un empate. Porque son los conceptos, entonces hay criterios, hay, digamos, conveniencias, hay pensamientos filosóficos que hablan acerca de la justicia, inclusive ideologías, y que muchas veces, por lo general, están fundamentados en pensamientos de hombre, están fundamentados en juristas, en filósofos, aún en hombres sectaristas que hacen creer que está correcto porque aparentemente tienen las bases de lo que es justicia. Y si nosotros hacemos un recorrido, esto yo lo compartí con la iglesia, cuando hay un pensamiento, la justicia es tan clave porque hace parte de todo entorno, estado, sociedad, donde hay un estado de derecho como el nuestro y hay una sociedad. Buscamos las maneras de que la sociedad tenga acciones o situaciones que demarquen o que muestren la justicia. Pero hay que entender que aunque podamos hablar de unas normas, que podamos hablar de algunas situaciones de libertad o de abuso de la libertad, y que será castigable aquello que viole esas normas, siempre hay que entender que hay una norma superior, que es la norma espiritual, que es la norma de Dios. Voy a explicarlo de esta manera. Desde la vista del hombre, algunos conceptos de justicia que encontramos son los siguientes, yo los resumo muy rápidamente. Uno es la justicia procesal, que esa es la justicia donde está basado en leyes, donde todos tenemos que respetarlas por igual. Es la teoría, estoy hablando del deber ser. Ustedes saben que en muchas sociedades la justicia procesal se tuerce en la medida en que haya recursos en la mano de alguien que pone en la mano del que va a tomar la decisión y que lastimosamente se tuerce, o que quien va a tomar la decisión tiene un pensamiento o una base ideológica que va a dar una razón donde no hay razón. Caso preciso, la Corte Constitucional de Colombia. Estamos al frente hoy en día, en este presente, donde esta Corte actual con sus mayorías, en sus pensamientos ideológicos, están defendiendo la muerte y no la vida. En Colombia se volteó el concepto. Nuestra Constitución habla de que un derecho fundamental basado en los derechos humanos es el derecho a la vida. Pero hoy se está priorizando en Colombia leyes a favor del derecho a la muerte. Entonces por eso se está legislando y no lo debería hacerlo la Corte, lo debería hacer el Congreso, pero ya es otro tema. Se está legislando, por ejemplo, de la eutanasia, de la muerte asistida, del suicidio, es lo que acaba la semana pasada de aprobar la Corte, del suicidio asistido, médico, ni hablar del aborto, 24 semanas de gestación, 6 meses, hasta por allá una mujer puede abortar en Colombia y no, entre comillas, no ofende legalmente la ley, o sea, la ley se torció y está obligando a los médicos a defender la muerte y no defender la vida. Un médico está hecho para salvar gente, no está hecho para matar. Y en fin, es un tema bien serio. El punto es que la justicia procesal, la simbología es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y con una espada en la otra. Eso que se describe en esa figura es una figura bíblica, es un pensamiento bíblico. Porque la justicia, Dios manda que se tiene que hacer independiente de quién la va a recibir. No por ser pobre hay que darle justicia, y no por ser rico hay que darle justicia o la justicia fallarle a favor. Cuando vayas a juzgar, enseña a Dios,
no por ser pobre tú le vas a dar enseguida la situación porque puede ser culpable, y no por ser rico, porque vas a tener un beneficio, qué sé yo, vas a hacerlo. Entonces la justicia debe tener esos ojos vendados de hacer justicia sin mirar a quién. Balanza es que no se puede desequilibrar, es que tiene que estar basada en hechos. Y espada es porque quien porta la justicia, en este caso un magistrado, por ejemplo, tiene una decisión de condena, por ejemplo, o de salvación. Y esa espada simboliza eso. Existe la justicia retributiva, que es la justicia basada en los derechos humanos, donde ha habido vulneración de lesa humanidad, que no importa que haya pasado los años de un hecho delictivo, no prescribe, sino que cuando salga a la luz, en aquel momento será juzgado como si fuese en este presente, los delitos de lesa humanidad. La justicia distributiva, que es un pensamiento que comienza en el filósofo Aristóteles, que habla de cómo repartir riquezas y recursos. Y allí hay un debate profundo, porque mucha gente, y hoy está muy en boga, prefiere que la distribución sea en igualdad, y la otra postura es equidad. ¿Qué difiere una de la otra? Que la igualdad dice que todos deben recibir la misma cantidad, todos deben recibir lo mismo. Y la equidad habla de que la riqueza debe repartirse o debe darse según el merecimiento del esfuerzo. Entonces existen los pensamientos libertarios, existen los pensamientos socialistas, y ahí hay una batalla de tipo conceptual que hasta el día de hoy todavía sigue vigente. Y existe la restaurativa. Es una justicia que está pensada en la víctima más que en el victimario. Priorizamos a la víctima, que reparen a la víctima, y después nos encargamos del victimario. Más o menos es lo que se fundamentó el acuerdo de paz firmado con la FARC, por ejemplo. Existe la justicia social, que a título de la justicia social el tema se ha torcido, porque prácticamente le ha dado a las personas la herramienta para tomarse justicia por sus manos y no dejar que la justicia procesal haga lo que tenga que hacer. Un ejemplo práctico diario de nuestra sociedad: la paloterapia. La paloterapia. Cogen al bandido atracando en la calle, le queman la moto y le dan su paloterapia. La gente aplaude, las redes sociales y parece que fuese, a veces lo hacen delante del policía, y el policía ni se mete porque también le dan paloterapia a él. Y pareciera que el hombre se está tomando la justicia por sus manos. Es un ejemplo diario, pero es un asunto que viene desde el siglo XX, allá en el 1919, 1920, donde comenzó, al finalizar de la Primera Guerra Mundial, este pensamiento de traer justicia social. Ahora, lo cierto es que la justicia tiene que ser un valor inculcado desde casa. No puede ser inculcado desde colegio. Por eso, qué importante es esta jornada de esta temática en la Semana del Espíritu. Porque hay que crecer en qué es lo que le quiero enseñar a mis hijos, o a mi hija, a mi hijo, de justicia. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo lo estás observando tú? ¿Cómo es que gestionas situaciones donde te han vulnerado hechos? ¿Qué pasa cuando tu hijo no estudia, no gana? ¿Qué pasa después de? ¿Cómo le enseñas? ¿Cómo lo premias? ¿O cómo lo castigas? Es algo que tiene que salir en casa, que la institución lo tiene que reforzar, y que sin duda alguna tiene que ser respaldado y respetado por el Estado. Y hay algo allí más, y es que el Estado, muchos estados quieren pasarse ese límite, y ellos son los que quieren solamente imponer y no dejar que papá y mamá enseñen los principios de justicia. Ahora, bíblicamente, ¿cómo se ve el principio de la justicia? Es lo primero que quiero hablarle. Ya lo compartía, repito, en la iglesia, pero es vital que la justicia nos bendice.
es un pensamiento de bendición de Dios para nosotros. La justicia divina, la Biblia lo expresa como un estatuto perpetuo de Dios. Dice, por ejemplo, la frase bíblica: Dios no tiene por inocente al culpable. A veces nos ocurren cosas a nosotros en nuestra vida que el que nos vulneró parece que nada le pasa. De repente no es un hecho delictivo, pero sí es un hecho de abuso. Y pasan los días, semanas, años, y uno dice: a ese no le está pasando nada. Con esto del COVID, por ejemplo, mucha gente buena al pensamiento nuestro se fue de este mundo. O sea, que uno ve hermanos en una familia y el hermano muy bueno fue el que murió. El más trabajador, el que velaba por los sobrinos, el que velaba por la mamá, por el papá. Y el malo, el malandrín, el borrachón, perezoso, ese está vivo. Entonces uno puede decir: Dios es injusto. Uno le viene el pensamiento: Dios no es justo. Pero la justicia de Dios es más alta que la justicia del hombre. Y la justicia de Dios está fundamentada en hechos reales del ser humano. Que Dios nunca, escúchelo, nunca va a dejar pasar por alto hechos de injusticia como si nada hubiese pasado. Es más, el principio de la siembra y cosecha es un principio de justicia. El principio de la herencia de la fe es un principio de justicia. Cuando Pablo le habla a Timoteo de Loida de Eunice, le habla de la abuela, dice: tiene una fe que se la pasó a tu mamá, Eunice, y tu mamá de seguro te la pasó a ti. Es un principio. Y el diablo, las tinieblas, levantó el principio de la iniquidad o las maldiciones generacionales, que algunos predicadores pues lo mencionamos también así, que también están basados en hechos de justicia. Nosotros estamos ante un Dios justo. Ahora, el apóstol Pedro aquí escribió decíamos el texto bíblico, dice: cuando padezcas cosas a causa de la justicia, bienaventurado eres. El término griego en justicia significa el carácter o la cualidad de ser justo. Y la justicia es un atributo de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que ser personas justas? No aparentemente justas, realmente justas. Porque es una característica de Dios. A veces tenemos dificultades en el matrimonio y queremos que se arreglen solas sin nosotros reconocer hechos de injusticia que hemos aportado al matrimonio. Es peligroso, por ejemplo, cuando los esposos generan un código de perdón tácito y no frontal. Que pelearon por alguna cosa, la esposa se molestó con el esposo porque hizo un acto de injusticia en su pensamiento y lo arreglan con un momento de intimidad, pero no hay un diálogo, no hay un me equivoqué, reconozco que te fallé, reconozco que te ofendí. Si eso no se vuelve costumbre, escuche lo que le digo, sus hijos estarán acostumbrados a que no se pide perdón, por ejemplo, porque tú se lo estás colocando como un principio. Una de las cosas que a mí más, le voy a decir una cosa, yo de niño tenía el pensamiento de que no quería hacer nada en la iglesia. Yo quería era deporte, yo quería era otras cosas, yo no quería saber nada de iglesia. Y una de las cosas que me tenía desconectado de la iglesia, escuche lo que le voy a decir, una de las cosas que me tenía desconectado de la iglesia era la desconexión con mi papá, como pastor, como persona, como papá. Porque papá estaba tan dedicado a la obra que para nosotros todo era mamá. Si nosotros queríamos un par de zapatos, para pedírselo a mi papá se lo teníamos que pedir a mi mamá. Que si nosotros teníamos tal cosa, que si necesitábamos un permiso,
había no respeto, había hasta temor, porque había distancia. Estoy hablando de niños. Con el matrimonio de Ingrid, ella sale de casa, a papá se le comenzaron a aflojar las bisagras, porque el golpe amansa. Entonces, cuando un hijo se le va, ya se le va a Ingrid, que para él Ingrid era Ingrid Patricia, entonces la reina. Entonces, cuando ella no está, cuando Ingrid ya no está, quedamos Kika y yo. Entonces él comienza a darse cuenta que los hijos pronto se van. Yo ya tengo mi conclusión. Y ya estábamos 11 años, 12 años en mi caso. Recuerdo, yo estaba como en Kika, yo ¿cuántos años te llevo a ti? Kika es mayor que yo, ¿no? Yo sé que ok, yo estaba entonces por ahí como en 12. Pasó una escena. En el patio de la casa había un árbol de guayaba. Mire lo importante de esto. Los actos de justicia. Un árbol de guayaba. Kika Reyes era mico. Y ella no entendía cosas. Yo les trataba de explicar la vida a ella. Yo le decía las maldades cómo se hacen y cómo es que uno tiene que hacer las cosas. No, ella las hacía y después era que tenía yo que explicárselas. Se le da por montarse al palo de guayaba siguiendo a otros amiguitos con zapaticos de charol, de esos de que le ponían antes a las niñas, las mamás le ponían a las niñas que tenían las medias de encaje y los zapaticos de charol blanco. Y yo le decía, después yo le decía, pero tú eres bruta. Yo le decía, ¿cómo te vas a montar en un árbol de un palo de guayaba con zapaticos de eso? Te vas a resbalar. Como decía la abuela de un amigo mío, te vas a descender. Entonces, Kika está montada allá, yo salgo al patio, Kika se resbala y queda colgada del vestido y los piececitos en el aire. Yo primero, obviamente, mi sesión de risa. No, primero el susto, ¡ay! Se cayó. La segunda, cuando la hago colgada, risa. Y yo me estoy riendo de ella de ver la escena. Llego a salvarla, a cargarla, pero la risa no me dejaba. Le dijeron a mi papá que yo había colgado a Kika allí. Bueno, la salvamos, la bajé tal y tal. Cuando llego, paloterapia. Tin, 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 correazo. Y yo no lloraba, yo era serio. Y pam, pam, y él me veía serio. Y pum, pum, pum. Resentido, bravo, injusto. Bueno, Chito Boca, desayuno al día siguiente. No, en la noche, todos los días era buenas noches, chao papi, tan. Esa noche me fui a dormir, me arropé y me dormí, sin despedirme. Desayuno, sirve el desayuno. Yo esperé que él desayunara. Cuando él desayunó, desayuné yo. Todo el día no me dejé ver. En la noche no me despedí. Al tercer día, entonces desayuné primero yo para que él no desayunara con él. Tenía como 3 días sin sentirme, sin verme. Le pregunta a mi mamá que qué le pasa a David Ricardo. Y ya yo le había dicho a mi mamá, recuerda que le dije que todo era con mi mamá, que había pasado. Entonces ella le dijo lo que había pasado. Por primera vez en la historia de mi vida, mi papá me llama, me sienta y me pide perdón. Me dice, hijo, perdóname, me equivoqué. Y de allí en adelante se activó un papá que me comenzó a inspirar. Porque con todo lo Carlos Reyes que era, y gritón y tal, y estadios y no sé qué, cuando gestionaba conmigo como papá, cuando se equivocaba, aprendí a ver un papá que reconocía su equivocación. Eso despertó en mí una admiración por este principio, porque es una característica de un hombre o una mujer que ama a Dios. Y es lo que más podamos ser gente justa. No a la vista, no a mi opinión humana, sino bajo el principio bíblico. ¿Por qué? Porque la justicia es un atributo de Dios. Ahora, Jesús cita al Señor Jesús. Ese escrito de primera de Pedro 3 está basado en el monte de la bienaventuranza. Qué importante es que usted escuche cosas buenas hoy y que usted las siga moliendo para luego más adelante sacar con ellas conclusiones que le sirvan para usted y bendecir también a otras personas.
Por eso yo, por ejemplo, en una congregación animo a la iglesia a escribir las prédicas. No porque tenía a la gente escribiendo, sino que lo escrito está. Y además, tú tomas ese escrito y el Espíritu Santo te comienza a hablar más, porque mis palabras o las palabras del predicador son limitadas, tenemos tiempo limitado. Pero el Espíritu Santo es una fuente inagotable de verdad. Entonces Pedro, hablándole en una carta, está citando a Jesús en el monte de la bienaventuranza, que para nosotros está en el libro de Mateo en el capítulo 5. Y en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 10, el Señor Jesús dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? Muchas cosas. Una de ellas, usted practique justicia. Eso puede generar rechazo, burla, ira, pero usted sea justo delante, nunca se mueva de allí, porque es una señal de que usted es alguien que practica y vive el reino de los cielos en esta tierra. Aun cuando tengas en tus manos la oportunidad de vengarte, aun cuando tengas en tus manos la oportunidad de hacer la paloterapia, ¿me explico? Usted manténgase en la postura. ¿Por qué? Porque eso lo hace bienaventurado. Ahora, creo que uno tiene que anhelar la justicia de Dios. Y me encanta cómo Jesús nuestro Señor es intencional. Simplemente que uno tiene que aprenderlo a leer. En el monte de la bienaventuranza, 2 veces utiliza el principio de la justicia. 2 veces. Habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, etcétera. Pero 2 veces utiliza justicia. En el 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed son necesidades básicas de nosotros los seres humanos. Podemos vivir sin alimento 40 días, 50 días, a lo sumo muchos. Entonces, si termina usted, pero puede vivir. Agua, 72 horas, algunos, otros un poquito menos, otros un poquito más, sin ingesta de agua. Es decir, que Jesús está diciendo 2 cosas que son vitales para el ser humano. Bienaventurados los que tienen una necesidad extrema de justicia. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque la promesa de Dios es: serán saciados. En español, Jesús está diciendo: bienaventurados los que están padeciendo situaciones injustas y dejan que la justicia de Dios opere, porque ellos tendrán respuesta de Dios. O sea, tus situaciones injustas, Dios no se va a quedar callado. Dios va a responder. El cuándo de Dios, el cómo de Dios, el dónde de Dios es de Dios, no es tuyo. Uno quisiera que fuese ya. Uno quisiera que fuese que le duela y bastante. Uno quisiera que sea donde le duele más. Pero esa es la manera de Dios. Es Dios. Entonces, nosotros hoy vemos una brecha social. Nosotros vemos donde hay unas personas que tienen y otros que no tienen nada. Tuve la oportunidad de estar en campaña de Senado, estando con muchas comunidades, con muchos líderes comunitarios, y uno ve la extrema desigualdad. Pero cuando uno no, y una de las cosas que le agradezco a Dios de esa campaña es poder entrar en el núcleo de las cosas. Porque uno desde la distancia, usted pasa, por ejemplo, en Tasajera, nosotros tenemos obra social allí.
y tenemos un compromiso de ir a hacer obra social. Yo creo que el colegio puede hacer algo ahí con los padres para hacer visitaciones o visitas a esos lugares, porque es una necesidad, pero extrema. Hay droga, hay embarazos no deseados, muy anticipados. Hay niñas de 11 años con bebés, droga, violencia, etcétera. En la zona donde donde el camión de gasolina explotó, ahí están uno de los centros de atención nuestro. Yo estaba en Santo Tomás, en una zona de invasión. La ciénaga se desborda y causa una inundación, y la gente allí vive en casas de bareque, en casas de lata y demás. Usted llega a la escena, es qué injusticia, qué injusto es el Estado. El alcalde, la alcaldía, la gobernación, ¿cómo tiene a estas personas descuidadas? Y entonces allí estábamos hablando, compartiendo con ellos, y yo le conté a la iglesia esta escena, porque literal, cuando ya yo termino, un líder social de allí del lugar era el que estaba como moviendo toda la reunión, pero yo me doy cuenta que las mujeres, algunas hasta de Venezuela, me están como rodeando y me están jalonando, y una me dice: pastor, vamos a otro lugar allá a la vuelta por nuestra casa para que usted vea dónde vivimos. Claro que sí, y nos fuimos caminando, y yo sí vi que a este hombre lo estaban echando como para allá y a mí me estaban echando para acá, hasta que llegó un momento en que lo tenían a él ocupado por allá y ya yo estoy con ellas acá, y ellas me dicen: pastor, las cosas no son como usted cree que son. Ese hombre, por ejemplo, y hay varios así con él, hoy ya tienen 2 casas y van para la 3ª casa de interés social. ¿Cómo así? Pues que están en la zona de invasión, llega el Estado, los reubica, le dan una casa, se las titulan, ellos la toman, la arriendan, algunos la venden y regresan otra vez a la casa de bareque, esperando otra ola de reubicación. Y así ya iban para el 3er ciclo. Y para colmo, que a los demás necesitados los tienen bloqueados y amenazados. Entonces fíjense que el problema y la brecha social, el problema es más allá de lo que uno cree que es. Porque a veces piensa uno que solamente es un problema del Estado, de presidencia, de gobernadores, de alcaldes. Y a veces, sin duda alguna, es un problema de corazón del hombre. Y eso no lo resuelve ninguna reforma tributaria, ni que le demos a las personas todo lo resuelve, porque hay un problema de corazón. Nosotros tenemos un programa que vamos a implementar de entregar panaderías a madres cabezas de familia, y una de las cosas que nos han dicho es: no le den los elementos y las cosas para que sean de ellos, désela en comodato, arriéndesela con un arriendo simbólico, préstesela, pero no se la entreguen. ¿Por qué? Las venden, pastor. Entonces lo que es una buena intención termina con un mal resultado. ¿Producto de qué? Del corazón del hombre. Entonces, con el alimento, la comida y el agua, el cuerpo físico se sacia, pero hay un hambre, sed, que atormenta y que es más intensa que el hambre y sed de justicia en el espíritu, en el ser, en el corazón. Y la necesidad de ser tal como Dios quiere que seamos está ahí al orden del día. 3 cosas, 5 cositas muy rápidamente. Cuando tengo un hecho de justicia, esto es para lo práctico, se lo dejo de tarea, se lo regalo. Usted tiene una situación de injusticia, lo primero, preséntesela a Dios. Es ante Dios. No se queje más. No lo mastique más. Sáquelo y presénteselo al Señor. Habacuc, en el capítulo 1, habla acerca de la queja de la injusticia. Habacuc, el profeta, le presenta a Dios un hecho de situación de injusticia. El versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Un hecho, hay violencia. Versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? Ver iniquidad, otro hecho. Y haces que vea molestia, ver molestia, otro hecho. Destrucción y violencia están delante de mí, cuarto hecho.
pleito y contienda se levantan. 5. Por lo cual la ley es debilitada. 6. Y el juicio no sale según la verdad. 7. Por lo cual el impío asedia al justo. Asedio. 8. Por eso sale torcida la justicia. 9. 9 hechos de injusticia. Habacuc le dice a Jehová en 2 versículos. 9 hechos de injusticia. Él se lo presenta, pero ¿a quién se lo está presentando? A quien tiene que presentárselo. Primero que todo, antes de ir a la justicia ordinaria, a la justicia procesal, antes de cualquier otra cosa, yo no estoy diciendo que no lo haga, primero vaya al cielo, vaya a Dios, preséntelo al Señor. Lo segundo es que si usted lo presenta al cielo, busque hechos de justicia. El hecho de que te hayan agredido y que hayan hecho cosas de injusto en contra tuya no te autoriza para tú ser injusto. Porque ese es un pensamiento. Como me lo están haciendo, entonces yo tengo el derecho en Dios de también hacerlo. No, Señor. Bienaventurados los que padecen injusticia. Bienaventurados los que la sufren. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, nunca te salgas del reino. Mantente en la postura, no de victimizarse, sino de que tú eres la víctima. Y preséntalo delante de Dios. Tienes que buscarlo. Porque quien quiere ser justo, tiene que desear cumplir de manera integral y sin reserva la voluntad de Dios. Usted tiene que reconocer sus hechos. En problemas de matrimonio, de pareja, por muy malo que sea uno, de seguro el otro algo aportó para esa situación. Porque es un hecho de dos. Pastor, es que él es violento y me levantó la mano, me pega. ¿Dónde comenzó el problema? En el primer golpe que te lo dejaste hacer. Párese firme. No a igualarse a tirar puño. Ponga un hecho que marque. Tienes la justicia ordinaria, procesal. O tú me vuelves a tocar y se acaba, me voy. Pero cuando inclusive lo hemos visto, que el hombre agrede a la mujer y llega la autoridad, llega la policía a llevarse al hombre, ella dice, no, es que él es así. No se lo lleven, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque estás volviendo normal el hecho de violencia. Y peor cuando respondes tú con violencia. O sea, ¿quién da más duro? Hay hombres que tienen casos donde ellos son las víctimas. ¿Por qué? Porque la mujer fue la victimaria violenta. O sea, es que creemos que solamente lo hace el hombre. No, es un hecho donde se necesita que usted nunca pierda la postura. Clave, buscar la justicia de Dios. Porque ante la defensa de Dios, de mi justicia, lo que tenemos que anhelar es ir en la dirección de Dios. Y verás el bien de la justicia de Dios manifestada en tu vida en el momento correcto, en el momento que es. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe cuándo te recompensa. Dios sabe cuándo te bendice. La justicia nos reta. ¿Por qué nos reta? Por lo que acabo de decir. Si a uno le hacen, la reacción de la carne es, me la pagas. Si a mí me la vulneran, la reacción es, me voy a vengar. Más aún si tengo las pruebas. Pero como estamos diciendo que primero hay que presentarla delante de Dios, entonces también estamos diciendo que la justicia es un desafío para no salirme de la postura, nunca salirme de la posición, nunca perder el atributo de ser justo delante de Dios, santo delante del Señor. Dios se va a encargar. A veces hay pérdidas, derrotas que duelen, pero usted, si lo vive en Dios, usted lo sabe vivir en Dios. Y sabe que Dios es Dios, vive. Y que Él no tiene por inocente al culpable. Y que Dios va a obrar y va a operar y va a hacer cosas que uno no se imagina. Y yo se lo digo por testimonio propio, desde muy niño lo he visto. Hasta hechos muy dolorosos. Dios obra cuando está defendiendo a sus hijos. Lo he visto. Lo he visto. Y sabe que da temor. Porque cuando Dios actúa, actúa y actúa en serio.
Él no tiene por inocente al culpable. Dios, estamos hablando de que tenemos que ser anhelantes de justicia, presentarla ante Dios, buscarla, nos reta, entender que Dios nos responde. Porque la justicia del reino trae consigo toda clase de bendición. Está hablando de bienaventuranza, está hablando de que eres 2 veces bendecido. Bienaventurado es sumamente bendecido. Está diciendo que no hay objeción. Dios tiene bendiciones reservadas para nosotros, es su fidelidad hacia nosotros. Y termino con esto: saciedad. Diga saciedad. Acabamos de leer: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Tu hambre y sed de que se manifieste la justicia a tu favor, el cielo te lo va a responder. El cielo lo va a responder. Entre más busquemos el reino de Dios y su justicia, mayor saciedad encontraremos a nuestra necesidad básica. Por eso Jesús dice también en Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros queremos las añadiduras de Dios, pero no queremos buscar su reino y su justicia. Y decía el domingo pasado, y esto es un secreto de victoria: la llave que abre la puerta al camino de la justicia de Dios se llama la fe. Fe. Cuando Dios le responde a Habacuc, ahora en el capítulo 2, el versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, ese se enorgullece. El que es impío cree y se vanagloria de sus actos. Se burla del daño al otro. Se goza cuando hace un daño. Dice: mas el justo por su fe vivirá. La promesa de Dios es que la fe nos da vida. Hambre y sed, necesidades básicas, de justicia, saciedad, alimento. Lo que está diciendo esto es que Dios va a ser fuente de provisión para nuestras vidas vez tras vez. Y el apóstol Pablo, en el primer capítulo de Romanos, versículo 17, dice este misterio: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo vas a tener tú la revelación de la justicia? Por fe. Dice: y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo le pido que usted cierre sus ojos, que se coloque sobre sus pies, que se coloque sobre sus pies. Y no sé si hay aquí un papá, una mamá que tenga una situación que está viviendo, que son hechos de injusticia, que necesitan respuesta de Dios. Yo le invito a todos que cierren sus ojos. Y si hay alguien que quiere venir aquí al frente para presentar su situación, no delante del pastor David, delante de Dios, como un acto de fe, yo le invito a que venga aquí al frente y le diga al Señor: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi situación, yo estoy enfrentando esto. Hable con el Señor. El domingo, hace 2 días, predicaba del caso de la mujer viuda que fue al juez injusto, y le insistía al juez injusto que no temía a Dios ni al hombre, pero este hombre, a causa de la impertinencia de esta mujer, decidió darle la justicia. ¿Cuánto más, dice Jesús, no responderá Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Clame ahora delante del Señor. Ustedes que están aquí al frente, los que están allá atrás, ¿por qué no extienden sus manos y los bendicen? Y dile: Señor, tú conoces la necesidad de cada hombre, de cada mujer que está allá al frente, de cada familia ahí representada.
Tú sabes las batallas que ellos están librando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo para que tú hables y hagas ahora. Señor, lo primero que te pido es que impartas paz. Coloca paz en sus corazones. Señor, la paz que viene de lo alto, la paz que viene de ti. Señor, que ellos puedan aprender a descansar en ti. En el nombre de Jesús, clamo, Dios, para que hagas lo que tienes que hacer. Señor, porque son tus hijos, porque tú no nos desamparas. En el nombre de Jesús, todo aquello que ha querido destruir, Señor, dañar corazones, no prosperará. Clamo para que la respuesta tuya se haga manifiesta, Señor, sobre sus vidas. Nuevas fuerzas al que lo necesita, Señor. Nuevas fuerzas al que lo necesita, Señor. Padre, porque solo tú puedes dar esas nuevas fuerzas. Porque aquello, Señor, que parece derrota, en ti, Señor, siempre se convertirá en victoria. Padre, y tú eres el juez justo. Tú, Señor, le respondes a tus escogidos que claman a ti de día y de noche. Señor, te demorarás en la respuesta. No, Señor, tu palabra enseña que pronto viene tu respuesta. Dice Dios que ellas verán respuesta. Padre, aquel que lo está pidiendo, que lo está clamando, verá respuesta. Ninguna humillación se quedará, Señor, sin respuesta, porque tú eres el Dios justo. Clamo por cada una de las familias que está aquí, por cada pastor que está aquí, Señor, que está enfrentando situaciones de injusticia. Dios, que seas tú obrando de manera profunda en estas jornadas de la semana del Espíritu Santo, Señor, para que podamos crecer y aprender en ti, y para que podamos, Señor, impartir a nuestras generaciones que el hambre de violencia se vaya, que el hambre de venganza no prospere, Señor, sino que, oh gloria, aleluya, sea hambre y sed de justicia. Y tu palabra da una promesa que esa necesidad tendrá respuesta, será saciada, Señor, porque tú eres la fuente de la justicia, porque tú eres el Dios que todo lo ve, que todo lo escucha. Tú eres el Dios de los imposibles. Tú eres el Dios, Señor, que cuando te oramos y clamamos, tú respondes. Padre bendito, así como hay impertinencia de la viuda ante el juez injusto, cuánta respuesta poderosa más vendrá del juez justo, en el nombre de Jesús. Diga, Señor, gracias porque tú respondes. Diga, gracias porque tú respondes. Gracias porque en ti hay respuesta. Usted hoy váyase de esta reunión en fe, creyendo que viene la pronta respuesta. En el nombre de Jesús de Nazaret, la respuesta del Señor llega, vendrá. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Oh.